La historia del Athletic ha combinado etapas gloriosas con años huérfanos de triunfos. Un club acostumbrado a saborear el éxito también ha pasado por épocas de sequía. Fueron momentos de transición a la espera de nuevos títulos. El Athletic ya vivió uno de estos tiempos mediocres después de que consiguiera el título de Copa de 1958. Gol a los 20 minutos. Tiro fulminante de Arieta desde fuera del área que Alonso no puede interceptar pese a su magnífica estirada. Enorme el entusiasmo de los seguidores atléticos que casi enlaza con el del segundo gol 3 minutos después. Veamos el formidable empalme de Mauri con el que fusila la puerta madridista. En la segunda parte los vascos defienden con tenacidad y acierto su ventaja. Y Estéfano, frenado en su avance por Canito y Gainza, se ve obligado a retrasar el balón sobre Atienza. Y ahora Carmelo va a resolver favorablemente un momento de peligro enviando el balón a córner. Justo vencedor el Atlético de Bilbao, el caudillo entrega al veterano capitán Gainza la copa tan brillantemente conquistada por 20ª vez. Gainza es paseado en hombros de sus compañeros por el campo. A partir de este nuevo éxito, el Athletic sufriría una racha irregular de resultados que solo se cortaría con su presencia de nuevo en la final copera del 69. De hecho, los rojiblancos llegaban a este partido después de haber acabado la liga en el puesto 11º. En la edición de 1969, la final de la Copa es un duelo entre Athletic y Elche. Como no podía ser de otra forma, los rojiblancos tienen el apoyo incondicional de sus seguidores, que se dejan notar antes, durante y al final del encuentro. Ya sobre el terreno de juego, las ocasiones se sucedieron por ambas partes, aunque en el caso del Athletic, la presencia de Iríbar constituía toda una garantía. El acierto de Antón Arieta en el área grande supondría el único y decisivo gol del partido. Significa un nuevo trofeo para las vitrinas del club bilbaíno. El entonces presidente Félix Orá no pudo contener en el palco la alegría tras la consecución del tanto, al igual que los aficionados. Al término del partido, el capitán Echevarría recogió la Copa de Campeones. Poco tiempo después de la final ante el Elche, el Athletic volvió a obtener 2 triunfos importantes con la consecución del trofeo Carranza y la Copa del 73. Y otras personalidades. Esta era la primera vez que el equipo del Castellón... En ese año se vuelve a Madrid para jugar la final contra el Castellón. Arieta segundo encarrila el partido con este gol que lleva el entusiasmo generalizado a las gradas repletas de rojiblancos. Partidarios del club blanquinegro. El Castellón intenta contrarrestar la superioridad del equipo, entrenado entonces por Milorad Pavic, pero sus ilusiones iban a sufrir el mazazo definitivo cuando el defensa Zubiaga consigue llevar el balón a las redes. Iñaki Sáez, en su condición de capitán, es el encargado de recoger la copa que muestra a los miles de aficionados que se encontraban celebrando otro nuevo triunfo de su equipo. A partir de este título, el Athletic se vería incapaz de remontar el vuelo. Durante una década iba a experimentar otra época de sequía, a pesar de alcanzar en ese intervalo de tiempo 2 finales, una de Copa y la otra en la UEFA. Atención Endica, buena posición de Endica y gol. Gol de Reines. Tras el glorioso periodo entre los años 82 y 84, en el que se sumaron los apreciados títulos de Liga y Copa, ampliamente festejados por toda la gran familia rojiblanca, el Athletic entró en una controvertida etapa de transición. Se iba a asistir a unos tiempos de sequía en cuanto a éxitos que tuvieron su punto de partida después de que los bilbaínos obtuvieran su último trofeo copero al final de la campaña 83-84. En la temporada 84-85, el Athletic vive los últimos coletazos de una racha de éxitos. Es en esta campaña cuando suma a su historial el título de la Supercopa, eso sí, sin jugar partido alguno, ya que unía la doble condición de campeón de Liga y Copa en una misma temporada. San Mamés todavía disfrutaba de goleadas como este 5-0 encajado por Osasuna en los últimos meses de la temporada. La afición seguía entregada, todavía quedaban momentos para disfrutar. Dos equipos como la Real Sociedad y el Athletic, que habían conocido la gloria de los títulos de Liga, sostuvieron en esta temporada 84-85 una doble lucha al quedar emparejados también en la Copa. El Athletic libró con acierto la batalla del derbi. En Liga sumó 3 de los 4 puntos posibles al vencer en Atocha y en Copa eliminó a los guipuzcoanos en la ronda de cuartos de final. Los bilbaínos cerraron la Liga en el tercer puesto.
El Athletic mantenía una buena línea y Julio Salinas demostraba su condición de acreditado goleador. Ya estaba el Athletic en otra final de Copa. Repetía por segundo año consecutivo después del éxito anterior. Esta edición de 1985 le enfrentaba al Atlético de Madrid. Atrás quedaban las eliminatorias ganadas a equipos como el Eibar, Alcoyano, Alavés, Real Madrid en octavos de final, Real Sociedad en cuartos y al Betis en semifinales. Pero el partido empezó a torcerse demasiado pronto. Quizá era una premonición. Esta acción de Urtubi fue considerada penalti por el colegiado. Hugo Sánchez transformó la falta máxima en el primer gol para el equipo colchonero. Tras la pirueta del discutido Hugo Sánchez, el Athletic se lanzó con decisión al ataque y el propio de la Fuente puso en aprietos a la meta madrileña. Pero quizá una de las ocasiones más claras fue este remate intencionado de Liceranzu que se estrelló en el larguero. El Athletic no conseguía enderezar la situación y se fue al descanso con desventaja. Para colmo, este pase de Landaburu al hueco fue aprovechado por Hugo Sánchez para ampliar la ventaja. Luis Aragonés se sentía inquieto a pesar de los dos goles. El Athletic no se daba por vencido y en esta jugada de ataque Julio Salinas acortaba distancias, renacía en las esperanzas. Javier Clemente mantenía en su fuero interno la tensión lógica del desarrollo del partido que cobraba mayor interés dentro y fuera del terreno de juego. Los futbolistas también se contagiaron y así el rojiblanco Liceranzu fue expulsado por el árbitro Miguel Pérez debido a una dura entrada sobre Hugo Sánchez. Se ha visto claramente que yo he ido a jugar el balón y además lo he hecho abajo. Ha sido una entrada abajo. Lo que pasa es que Hugo Sánchez, aparte de ser un gran jugador, es un verdadero payaso y le gusta hacer circo. Minuto 44, Athletic de Bilbao pierde por 2-1. ¿Creéis que todavía se puede igualar el partido, la final? No. Con este señor de negro es prácticamente imposible. Hace 4 años hizo lo mismo con los juveniles. Hoy se ha visto el penalti que nos ha pitado. Cuando el balón pega en el poste, pita mano de un jugador. Es igual, mira, contra las adversidades de este tipo no se puede luchar. Liceranzu acertó y el Athletic perdió por 2-1 la final de Copa ante el Atlético de Madrid. Es una jugada de... Al final ha pitado penalti que no ha sido, entonces cuando mejor estábamos jugando nos ha hundido. Yo creo que la culpa ha sido del árbitro. Fue un triste final para un partido de infausto recuerdo. Después de esta derrota, el Athletic iba a entrar en una época en la que carecería de triunfos, aunque era una situación ya vivida porque ocurrió lo mismo tras las finales de Copa en los años 58, 69 y 73. El período de sequía que comienza en 1985 representa una inflexión importante en el historial rojiblanco, con un balance decepcionante en el que se suceden renovaciones en la plantilla, cambios de entrenador, pobres resultados. Hay que esperar a 1993 para ver un atisbo de recuperación. La temporada 85-86 estuvo marcada por dos tristes situaciones. El conflicto Clemente Sarabia y el secuestro de Juan Pedro Guzmán convulsionaron a la gran familia rojiblanca. El directivo rojiblanco fue secuestrado por ETA el 30 de diciembre. Casi un mes después, un grupo de geos le liberó de su cautiverio en una lonja de Basauri. Pedro Urteneche había calificado el secuestro de Guzmán como un ataque a toda la familia rojiblanca. De hecho, todos los sectores del club se volcaron con muestras de solidaridad y exigieron la inmediata puesta en libertad del directivo. Sería un ejercicio en el que, a pesar de los avatares, el Athletic acabó la liga en el tercer puesto, pero la división interna iría pasando factura con el paso del tiempo, hasta que se produjo, por el medio que daban victorias como esta lograda en el derbi de San Mamés ante la Real Sociedad, con goles de Ndica y Sarabia. Acudía el Real Madrid a la Catedral en un momento delicado para el Athletic. Las aspiraciones pasaban por la consecución de un triunfo. El rival, quien luego se proclamaría campeón, parecía intratable aquella tarde. El Real Madrid se acabó llevando la victoria. Dispuso de una ventaja inicial por un gol en propia meta de Pachi Salinas.
Pero fue en la Copa del Rey donde el equipo, fiel a su tradición, echó el resto. Clasificado para semifinales, el Athletic se tenía que enfrentar al Barcelona. Después de una mínima derrota por 1-0 en el Camp Nou, las esperanzas bilbaínas eran grandes, pero se diluyeron en un espectáculo lamentable que concluyó con la clausura de San Mamés por primera vez en su historia. El Barcelona ganó en Bilbao por 2-1, pero el colegiado del partido, Raúl García de Loza, acabó con la paciencia de la afición rojiblanca. Sus desplantes sobre el terreno y varias decisiones que perjudicaron al Athletic exaltaron al público. El escándalo fue mayúsculo al final del encuentro porque buena parte de la indignada afición invadió el terreno, mientras la policía cargaba sin miramientos. Era un lunar que ponía el broche a una temporada de infausto recuerdo. La familia rojiblanca había asistido a un enfrentamiento entre Javier Clemente y Manolo Sarabia, que originó un sinfín de controversias. La alegría por los brillantes éxitos deportivos dio paso a esta dramática ruptura. Bueno, yo tomé la decisión que entre el grupo y Manolo Sarabia había que elegir. Yo elegí por el grupo, es decir, me pareció mucho más importante 19 jugadores que él. Y quizá no estuve muy acertado. Quizá no estuve muy acertado porque yo también ahí fui muy radical. Dije que él no debería de jugar en el equipo por un tema de disciplina fundamentalmente, ¿no? Es decir, yo lo que no quería por encima de todo es que se rompiera el ambiente que tenía el equipo. El ambiente de trabajo, un ambiente de unión, un ambiente de que nos había hecho ser campeones varios años. Entonces quizá yo fui ahí muy radical. Quizá me faltó un poco más de mano izquierda, pero también creo que su actitud debería de ser tajante. Es decir, se había llegado a una complejidad tan grande que hay o eras radical o si no aquello no tenía solución, ¿no? Lo que sí sé es que el Athletic, mientras no funcione como grupo bien, nunca volverá a ser campeón. Un sector de la hinchada denominaba a Sarabia la Pantera Rosa y así se lo recordaban. Desgraciadamente fue una situación que a mí en el aspecto personal me hizo muchísimo daño, pero desgraciadamente le hizo mucho daño al Atleti y por ese motivo lo mejor es olvidar y pasar la página. Las diferencias técnicas entre Clemente y Sarabia quedaban al descubierto en más de una ocasión. Sarabia era un suplente de lujo y el conflicto parecía irresoluble. Al final, un 25 de enero, la directiva de Orteneche acordó el cese de Clemente. Lógicamente, un disgusto tan importante con el entrenador y con un jugador tan carismático como era, siempre repercute. Esto no tiene ninguna duda, deja un pozo entre los jugadores, no porque los jugadores quieran tomar parte, porque sinceramente los jugadores no son de tomar parte, pero sin querer hay afectividades y lógicamente se pueden contemplar pues unos que lo entienden de una forma, otros que lo entienden de otra, y eso sí repercute, pero se cortó pronto. Yo creo que ya
no repercutió en el final de temporada cuando lo cogió Iñaki, pero bueno, siempre es un tema desgraciado, no tiene ninguna duda de que es un tema desgraciado. José Ángel Iríbar era la auténtica novedad del Athletic para la temporada 86-87. El mítico portero llegaba al banquillo del primer equipo después de haber hecho subcampeón en segunda al Bilbao Athletic la campaña anterior. Iríbar tuvo que afrontar una serie de contrariedades que llevaron su trabajo al fracaso y al equipo hasta una de las clasificaciones más pobres de su dilatada vida en primera. Aquella temporada del playoff no supone un buen recuerdo para los rojiblancos, a pesar de que durante la liga y sobre todo en los primeros partidos se registraron victorias y actuaciones destacadas de hombres como Luis Fernando, Ferreira, Elgueza, Balosar y Ugarte, y es quien consigue este gol con tanto ahínco. El Estadio Santiago Bernabéu marcó el punto álgido del Athletic de Iríbar. Fue un 16 de noviembre de 1986 y el llamado miedo escénico estaba en su plena vigencia. Los rojiblancos no volvieron la cara atrás y se llevaron una histórica victoria por 4-2. Con un equipo muy renovado, después de las sensibles marchas registradas en la plantilla, el Athletic dejó su seña de identidad en Madrid. En una briosa reacción, el Athletic da la vuelta al marcador ante la sorpresa general. Con anterioridad había marcado Endica en 2 ocasiones, Andrinúa en otra y Chechu Gallego iban a ser los encargados de redondear una victoria espléndida ante un Bullo desolado que no se lo acababa de creer. Ya en la segunda vuelta, el Athletic, cuando se asomaba el fantasma del playoff, recibió la incómoda visita del Real Madrid. Pero el partido perdió su interés ante la gravedad de la lesión sufrida por el rojiblanco Miguel de Andrés y acabaría significando su prematura retirada del fútbol. Fue una absurda entrada sin intención a Ricardo Gallego y le rompería todos los ligamentos del excelente jugador navarro. Este cabezazo de Goicoechea sirvió para dejar en mínima la victoria por 2-1 del Real Madrid a su paso por San Mamés. El rumbo rojiblanco se había torcido. Iríbar se vio obligado a precipitar la renovación del equipo y los nervios afloraron en los jóvenes. En las últimas 18 jornadas de la liga regular, el Athletic solo logró 3 victorias. Por eso el público de San Mamés, cuando se estaba jugando el playoff, despidió con una fuerte pitada a los rojiblancos tras la derrota ante Osasuna. La pobre trayectoria del equipo le costó el puesto a Iríbar. A Orteneche buscó un entrenador de calidad contrastada y el elegido fue el técnico inglés Howard Kendall. Sus comienzos fueron alentadores. Este gol de Joseba Aguirre permitió, por ejemplo, derrotar al Barcelona. Kendall compensó juventud y veteranía. Se hizo además la operación de compra-venta Goicoechea-Uralde y los resultados acompañaron. El Camp Nou era un buen escenario para exhibirse y Mendiguren acertó con el gol. Lo mismo ocurriría con Pello Uralde, que batió así a Zubizarreta. El partido se acabó ganando 2-1 y quedaba demostrado que el Athletic volvía a ser un equipo con posibilidades de la mano de un nuevo entrenador. En esta línea siguió en Atocha el derbi con la Real, que Joseba Aguirre acertó a resolver de una manera tan milagrosa como eficaz. Las buenas actuaciones dejaban hueco en alguna ocasión a decepcionantes resultados, pero al final de la liga, Kendall consiguió lo que se proponía, que no era otra cosa que una plaza en la Copa de la UEFA. En el camino, sin embargo, vio cómo su equipo encajaba una contundente goleada ante el Real Madrid en el Bernabéu. La mayor decepción llegó en la Copa al perder contra el Castilla. Sarabia quiso enderezar el resultado con un gol que igualaba la eliminatoria, pero Kendall y los suyos tuvieron que sufrir la prórroga. Este gol de Urtubi en el lanzamiento de una falta acercaba el partido hacia la tanda de penaltis, ya que el Castilla también había marcado. El filial madridista estuvo más acertado en las penas máximas y el lanzamiento certero del centrocampista Aldana les dio la clasificación con un global de 7-6.
La segunda temporada de Kendall significó la vuelta a Europa. Comenzó la liga con este gol de Uralde, pero no se repetiría la historia feliz del año anterior. Solo se había fichado a Manu Núñez, que nunca fue un refuerzo, y además se registraron graves lesiones que mermaron el potencial de la plantilla. Uno de los casos más sensibles fue el del centrocampista Joseba Aguirre, que seguiría marcando goles hasta causar baja. Era la época de jugadores como Ayarza o el goleador Pello Uralde, así como de Andrinúa, Luis Fernando, Sarriugarte, Chirri y Mendiguren, entre otros muchos. El Athletic acabó el séptimo en la liga y fue eliminado de la Copa por el Valladolid. Ander Garitano también fue para Kendall una pieza básica en el engranaje del centro del campo y en el Calderón, por ejemplo, marcó un gol con este zurdazo. Habían pasado 7 semanas sin sumar un triunfo y el Athletic aprovechó la visita del Barcelona para descargar el maleficio. Uralde en una ocasión y Mendiguren en 2 más, con la colaboración puntual de Zubizarreta, levantaron a un equipo que mejoró en la segunda vuelta y que tampoco hizo nada en la Copa. Al final del ejercicio, con Kendall renovado, el Athletic se vestía de gala para proceder a la inauguración por parte del Lehendakari José Antonio Ardanza del Palacio de Ibaigane, un caserón situado en el corazón de Bilbao, como sede social del club rojiblanco. El fichaje de Loren a la Real Sociedad por 300 millones de pesetas constituyó el tema preferido para la polémica y persiguió al propio jugador durante toda su estancia en el Athletic. La Liga, en esta temporada 89-90, comenzaba con buen pie gracias a una victoria conseguida al transformar Garitano un penalti por derribo precisamente de Loren. Kendall también había conseguido los fichajes de Pachi Rípodas y Lucho Iturrino, pero nada le serviría. Una inapelable derrota por 4-0 en el Bernabéu obliga al cese del técnico inglés cuando apenas habían transcurrido 11 jornadas de liga. El mexicano Hugo Sánchez fue una pesadilla constante para la desconcertada defensa rojiblanca, pero en realidad el Athletic deambulaba por el campo después de que ya hubiera decepcionado en las jornadas anteriores del campeonato con flojos resultados ante rivales sin mucha entidad. A Kendall le relevó en el cargo Chechu Rojo, que había sido su ayudante en el banquillo. El equipo concluyó la liga en un pobre 10º puesto y el Barcelona le apeó de la Copa. La temporada finalizó con el proceso electoral para elegir el sustituto de Aurtemeche, que no se presentó a la reelección. El vencedor fue José Julián Lerchundi, por delante de José María Arrate con Santi Francés en tercer lugar. El triunfo de Lerchundi en las elecciones a presidente supuso el retorno de Javier Clemente al banquillo de San Mamés. Su vuelta capitalizó los inicios de la temporada 90-91. Había expectación por comprobar la segunda etapa de Clemente en el Athletic y cómo se adaptarían los rojiblancos a una nueva forma de juego. El Athletic comenzó asegurando los puntos de casa, aunque evidenciaba sus limitaciones en los desplazamientos. Loren y Valverde dieron el triunfo ante un equipo incómodo como el Atlético de Madrid. Con todo, los de Clemente estaban aceptablemente situados en la clasificación y había armonía. Pero hubo un partido especial y ese fue el derbi de Atocha contra la Real Sociedad en el mes de noviembre. Se consiguieron los 2 puntos con este extraordinario gol de Luque en una acción espectacular que brindó a los encandilados seguidores rojiblancos. Con estos 2 positivos, muchos aficionados ya empezaban a soñar con las posibilidades del equipo de Javier Clemente. Los jugadores parecían asimilar las enseñanzas del técnico y al triunfo en San Mamés siguió el logrado ante el Real Madrid. Este calculado servicio de Mendiguren de banda a banda es aprovechado por Ernesto Valverde para conseguir el gol de la victoria ante el delirio colectivo.
Pero el tiempo demostró que todo había sido un espejismo. Tras una derrota con el Valencia, el Athletic enlazó una pésima racha que le llevó desde los primeros puestos a la zona de promoción. El punto de no retorno llegó con la visita del líder Barcelona. Los azulgranas fueron un auténtico vendaval. Metieron 6 goles a un desolado Iru, aunque fue peor la imagen de Zozobra, que en todo momento ofreció un desahuciado equipo rojiblanco, al que Clemente, sin la garra habitual, no conseguía hacer reaccionar. La cabeza del entrenador baracaldés pendía de un hilo. El propio Clemente lo cortó cuando decidió presentar en el campo del Castellón una alineación revolucionaria sin motivo aparente que dejó perplejos a propios y extraños. Quique, sorprendente portero titular, encajó los 2 goles que ponían a Clemente fuera del banquillo, aunque Lerchundi prefirió que continuara como asesor personal. Iñaki Sáez, que había sido el relevo una vez más de Clemente, se ganó la confianza de la directiva tras salvar al equipo, que volvió a quedar en el puesto 12º y perder en la Copa ante el Cádiz. El Athletic 91-92 no tuvo suerte con el calendario y un comienzo con negativos le condenó para el resto de la temporada. Las derrotas ante Sevilla y un avasallador Real Madrid colocaron a los rojiblancos en la cola, de donde les costaría salir. Fue un peregrinaje tortuoso en el que era muy difícil prolongar una mínima racha de juego tranquilo y resultados aceptables. El Athletic caminaba sin rumbo por las zonas de peligro. Iñaki Sáez apuraba a sus últimas jornadas como entrenador del Athletic. Sus jugadores entendían cada jornada que el futuro del técnico dependía del resultado. En partidos de entrega y pundonor como este ganado al Atlético de Madrid, Sáez disponía de una semana más de plazo para seguir manteniendo la confianza de la directiva. Cuando la Real llegó a San Mamés, Tosak iba a tener enfrente a Chuchi Aranguren, que ya había sustituido en el banquillo a Sáez. El derbi comenzaba con un paso atrás del Athletic, que podía complicar más aún su situación. Con garra y entrega se salvó este delicado partido y el final de temporada. El Athletic cerró la liga en el puesto 14º después de demasiados sobresaltos. La sequía había llegado demasiado lejos. El club tomó medidas para enderezar el rumbo, como había ocurrido en décadas anteriores. El Athletic se disponía a cerrar un ingrato periodo, pero abría la puerta a la esperanza a partir de 1993.